En esta sesión lo que vamos a ver va a ser el conjunto de números enteros. Es importante que trabajemos con él, más que nada porque muchos de los resultados que vamos a ver en polinomios tienen una similitud con números enteros, y la forma de manipularlos o de entenderlos es un poco más simple trabajando solamente con números a trabajar directamente con expresiones polinómicas. Por eso es que vamos a introducir con esta parte. El conjunto de números enteros, ustedes saben que es considerado como el conjunto de los números negativos, los naturales negativos. Bueno, déjenme ponerlo desde los naturales. Yo tengo el conjunto de números naturales que se define como el conjunto de 1, 2, 3 y así sucesivamente. Esto solamente lo hago por recordar. Tengo el conjunto de los números naturales unión el 0. 1, 2 y 3. Perdonen, les dije unión el 0 y lo estoy omitiendo. Justamente al escribirlo es 0, 1, 2 y 3. Y solo por no dejar voy a poner el conjunto de los números naturales negativos, que no es otra cosa más que menos 1, menos 2, menos 3 y así sucesivamente. De hecho, noten que la notación que estoy utilizando justamente es un poco natural, de manera que si yo hablo de los números pares, por ahorita solo lo voy a dejar con los números naturales, pero también va a ser una notación análoga para los números enteros. Aquí, bueno, no, les estaría mintiendo, porque esta notación de 2n la tengo... bueno, esta no, la que sigue es la que me va a causar un poco de conflicto más adelante. Pero esta no. Esta solamente va a ser el 2, 4, 6. Como aquí sí tengo una fórmula específica, doy el término general, 2n. Y así sucesivamente. Y el de los impares, solamente como 2n. Si parto, mejor que lo pongo con menos 1, para que me dé justamente desde el 1. 1, 3. El término general es 2n menos 1. Y así sucesivamente. Estos serán mis conjuntos. Les digo, la notación es natural, así que espero no cause conflictos. Estas dos sí me pueden causar un poco de conflictos cuando trabajamos con números enteros y veamos congruencias, porque voy a utilizar una notación similar. Pero ya lo aclararé en su momento y veremos por qué es válida también en los naturales, así como lo estoy poniendo, y por qué es válida en los enteros. Y por tanto, el conjunto de números enteros justamente resulta ser z, o bueno, lo denotamos con una z, y no es otra cosa más que, bueno, así lo pongo como definición, más que el conjunto de naturales junto con el 0, unión el conjunto de los naturales negativos. Esto es igual a, bueno, lo pongo el término general, menos n, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, término general ahora en la derecha, y así sucesivamente. Este va a ser para nosotros el conjunto de números enteros, en general así se queda definido. O históricamente una forma que van a ver para construirlo es que el conjunto de números enteros no es otra cosa más que el producto cartesiano de los números naturales consigo mismo,
junto con una relación de equivalencia, pero ya llegarán a su momento a esto. Y prácticamente les digo que los números naturales, los números enteros, pues no van a hacer otra cosa más que las diagonales. A cada diagonal le anotamos un símbolo así en el producto cartesiano. Y pues la diagonal principal, vamos a decirle la de los n,n, pues este prácticamente va a ser el papel del 0. Y ya nos podremos ir hacia arriba o hacia abajo y representarlos con el símbolo de negativos. Pero bueno, ese nada más es un dato histórico. Ustedes lo van a ver en cuarto semestre. Cuando lleguen al curso de álgebra 4, se ve cómo se construyen los números enteros a partir del producto cartesiano y de una relación de equivalencia. No entro en detalles con relación de equivalencia. Vamos a ver nosotros una en particular, pero no voy a decir como tal que es una relación de equivalencia, solo que las propiedades que va a cumplir dicha relación, ya mencionaré cómo es eso, son justamente las que cumple en general una relación de equivalencia. Va a ser la relación de congruencia con la que vamos a trabajar. Para aquellos que ya hayan programado en algún momento, ustedes conocerán la operación de módulo. Por ejemplo, saben que 5 dividido entre 2, déjenme representar esto así en el modo de la casa que ustedes conocen. ¿Esto cuánto me da? Esto me da 2 y me sobra 1. Entonces 5 dividido entre 2 me va a dar 2. Solo considerando la parte entera. Y ustedes conocen, si han programado, conocen esta operación que es la operación de módulo. Esta lo que nos hace justamente es devolvernos el resto. De manera que 5 resto 2 o módulo 2 es 1. Y esta operación está estrechamente relacionada con relaciones de equivalencia, solo que en los casos positivos. En los casos negativos se tiene otra situación que veremos justamente también con lo que se conoce como la división euclídea o el algoritmo de Euclides. Estos nada más es datos curiosos de los números enteros que vamos a entrar en detalle. Como tal les estoy presentando los números enteros como ustedes los conocen, no hay ninguna variación, son los naturales junto con el 0 y los negativos. Otro dato curioso es que hay tantos enteros como naturales. Si quieren, un libro que les recomiendo mucho leer justamente porque están iniciando su carrera en matemáticas y que tal vez hubiera sido bueno que leyeran en la primaria o en la secundaria, es el libro que se llama déjenme ponerlo con otro color y vamos a ponerlo aquí como una referencia bibliográfica. Bueno, no es una referencia bibliográfica, vamos a ponerle como una bibliografía. Vamos a ponerle así, BIF. Dicha bibliografía es el libro de El Diablo de los Números, solamente que no recuerdo el autor de los números. Es que su nombre del autor sí es bastante... Bueno, a mí me cuesta trabajo pronunciarlo. Déjenme ponerles aquí en Chrome y vamos a buscarlo. El Diablo de los números. Miren, aquí está. Este libro, como les dije, el autor sí me cuesta algo de trabajo pronunciarlo. Es un libro bastante bueno que los introduce al mundo de las matemáticas como tal. En ellos habla de cardinalidades y cosas así. Y bueno, una de las menciones que hace es que hay tantos números enteros como números naturales. Y bueno, es un libro para pasar el tiempo. Como les digo, es un libro que tal vez hubiera sido genial que lo leyeran mucho antes de entrar a la carrera, que fuera un libro de parte de su infancia. Pero pues no le hagan el feo solo por eso. Solo que aquí hay un detalle, no sé si en la traducción, en el libro original, porque no hablo. No sé exactamente en qué idioma está el libro original, si está en inglés o está en alemán o polaco, no sabría decirles. Pero el Diablo de los Números como tal, aquí me faltó una S, de los números, este libro, ustedes van a conocer el nombre de... Ahí aparece como Bonacci. Y Bonacci realmente es el padre de justamente Fibonacci. Pero al que hace referencia el libro es este de aquí, es Fibonacci. Es prácticamente el único detalle que tiene. Bonacci como tal, Bonacci era realmente el papá.
y pues por costumbres de nombre y todo eso, pues le deciden dejar en el libro este de acá en lugar de ponerle como tal Fibonacci. Como ustedes sabrán, este tiene una serie muy conocida que es 1, 1, 2, 3, 5, 8, perdón, aquí es 8, 13 y así sucesivamente. Prácticamente el término general es n-2. Bueno, aquí no hay precedencia de operadores. Más n-1. Este sería el término enésimo. Lo hago así para que se note cómo está dada la sucesión. Esta es la famosa sucesión de Fibonacci. Y pues bueno, en este libro se menciona, solo les digo, el nombre viene como Fibonacci. Ok. Continúo ahora sí ya con nuestro curso como tal. Ya introduje quién es el conjunto de números enteros. ¿Qué nos va a interesar justamente de los números enteros? De los números enteros nos va a interesar que podemos definir una función, vamos a llamarle suma, que va de los números enteros, el producto cartesiano con los números enteros. Recuerden que el producto cartesiano solamente se define como las parejas ordenadas A, B, tal que A está, bueno, en este caso es en Z. En este caso, como los dos son el mismo conjunto, A y B están en Z. Igual se los pongo aquí como una nota. Déjenme ver si lo pueden cerrar así como una nota. Bueno, déjenme, me organizo. Si A y B son conjuntos no vacíos, es importante que sean no vacíos porque si no ahorita les pondré que es el producto cartesiano cuando uno de los dos de ellos es vacío, es justamente el vacío. Entonces, si A y B son conjuntos no vacíos, entonces A cruz B queda definido como la pareja ordenada A, B, tal que A está en A y B está en B. Así se define. Y bueno, esta tiene una pareja ordenada se define en teoría de conjuntos como cierto conjunto. Este es un conjunto en particular que cumple las propiedades que nosotros queremos. Por ejemplo, AB en general es distinto de BA. De hecho, AB es igual a BAM. Déjenme ponerle aquí una línea. A BAM. Si solamente si A es justamente B. Por tanto, de aquí, si solamente si, justamente A, el conjunto A es igual al conjunto B. Ese es el único caso donde tenemos la igualdad en las parejas ordenadas. Otra propiedad que yo les comentaba es que A cruz el vacío es igual al vacío cruz B y esto es igual al conjunto vacío. Por eso es importante hablar de conjuntos no vacíos. Y bueno, como les comentaba, esto lo dejo aquí como una nota, justamente. Déjenme ponerlo como una nota. Y déjenme ponerlo a la izquierda un poco más chico. Ok. Ahora sí, regreso a lo que estábamos. Nosotros estamos en el conjunto de números enteros. Estamos definiendo una suma cuyo contradominio... Ay, ¿qué estoy haciendo? Control Z, perdón, se me olvidó de seleccionar aquí. Cuyo contradominio justamente son los números enteros. A esto que tenemos aquí, cuando una función... déjenme también ponerlo como otra nota. Que si yo tengo una función f que va de un conjunto x cruz x, mejor déjenme poner otra letra, vamos a ponerle un conjunto s cruz s al mismo s, así solamente f se llama
operación binaria. Binaria. Algunos, justamente al hecho de que la función, de que la operación vaya al mismo conjunto, a este S que tengo aquí, por ejemplo, le dicen que la operación es cerrada, o sea que vuelve a caer en el mismo conjunto la operación. Eso lo van a ver mucho, sobre todo en espacios vectoriales, que se acostumbra a utilizar mejor ese nombre. Decir que esto de aquí es ese. Y es que ahí les van a definir muchas operaciones, sobre todo, por ejemplo, en los números reales, que posiblemente no vayan a parar. Por ejemplo, perdonen, así más o menos, estoy ahí más o menos confundiendo, enredándolos, pero ahí en álgebra lineal les van a poner funciones f, o bueno, operaciones que les van a decir, les defino una suma que vaya, por ejemplo, de los racionales, cruz los racionales, y aquí. El problema es que no se los van a dar así, sino nada más les van a decir que esta va a ser una suma definida aquí. Déjenme ponerle así definida sobre este, pero no les van a decir que va a parar definida sobre ese, pero no les van a decir que va a parar a los racionales, o sea, no les van a poner esta flecha de acá, porque justamente ese va a ser su labor, comprobar que dicha operación vuelve a caer en los números racionales para decir que es una operación binaria. Pues recuerden que puede caer aquí que en algunos dos valores les dé un número irracional, por ejemplo. Que no les dé un número racional, sino que les dé en general un número irracional. Podría ser ese el caso. Dependerá de cómo les definan esa operación. Un ejemplo burdo, por ejemplo, sería que les digan que P sobre Q sumado con R sobre S sea igual a, por ejemplo, P más Q, P más R, por ejemplo, entre Q más S. Y luego le saquen la raíz cuadrada. Esto, ¿por qué lo digo? Esto en general no nos va a dar siempre un número racional, porque podría ser que aquí nos quedara raíz de 2 sobre raíz de 3, por ejemplo, y pues esto no es un número racional. Entonces, por eso es importante aquí. Pero una operación binaria como tal, déjenme borrar esto, eso nomás era un comentario ahí de algo que va a aparecer justamente en álgebra lineal, que les van a pedir que comprueben que una operación es cerrada, no es otra cosa más que comprobar que la operación es una operación binaria. Porque por definición, una operación binaria ya tiene contradominio el conjunto con el que estamos trabajando. O bueno, sí, porque para no confundirlos con la palabra rango, ahí es importante que lo tenga como contradominio. Entonces, tenemos una operación binaria. ¿Cómo se define dicha operación? Pues ustedes ya la conocen. Solamente aquí les voy a poner que esto evaluado en Z1, bueno, déjenme ponerle, en M, n, pues justamente es la suma que ustedes conocen. Ahora está también, como les comentaba, los números acá arriba, los números enteros se generan a partir del producto cartesiano, del cartesiano de los naturales. Entonces, la suma realmente proviene de la suma de números naturales, donde sí se da una definición formal, que se llaman los axiomas de Peano. Y pues ahí esa operación de suma se extiende hasta acá y nos da como resultado la suma que nosotros conocemos en números enteros. Les digo nuevamente, no entro en detalle a todo eso porque lo van a ver justamente en cuarto y ya de manera abstracta y en general en álgebra 4. Entonces, pues ustedes saben, por ejemplo, que 2 más 5, esto es igual a 7. La suma de 2 más menos 7, por ejemplo, va a ser menos 5. Y pues así sucesivamente. Puedo poner otro. La suma de 2 más 5. Ya estoy. Otra vez estoy dando vueltas. Por ejemplo, menos 5 más menos 1.
justamente me da menos 6. Estos son ejemplos de la suma. ¿Qué propiedades nos cumple la suma? Bien, vamos a ponerlo aquí. Propiedades de la suma. De entrada, la suma nos cumple la asociatividad. Bueno, déjenme ponerle aquí en general de una vez. Sean m, n, k números enteros. Esta es una k minúscula, pero no me quedó. Así. m, n, k números enteros. La primera propiedad que vamos a tener, vamos a ponerle 1. Va a ser asociatividad. Perdonen ahí. Actividad. Dicha propiedad, ¿qué nos dice? Pues si yo sumo m más n y luego le sumo el k, déjenme mejor quitarle aquí los paréntesis, así, asociatividad, y luego yo sumo el k, va a ser exactamente lo mismo que primero a m sumarle la suma de n más k. Esta es la asociatividad. Todo número entero lo cumple. Estos dados 3 números siempre se cumple esta propiedad. Nuevamente les digo, todas estas propiedades se demuestran, pero a partir de la definición como tal de la suma de números enteros que se obtiene del producto cartesiano de naturales. Por eso no entro en detalle a probar estas cosas y simplemente digo que ya son propiedades que se cumplen. Identidad aditiva. La identidad aditiva, déjenme subirlo aquí tantito más para que no cambiar de hoja con lo que, aunque creo que sí, de todos modos voy a cambiar de hoja. Bueno, identidad aditiva es, existe un elemento e en los números enteros tal que para todo, bueno, como ya los di arbitrarios el ml en el k, no necesito decir que es para todo, tal que e por m, recuerden que m es un entero arbitrario, tiene que ser exactamente igual a m por e, y esto exactamente me tiene... perdonen, estoy aquí en la suma. Disculpen, siempre la costumbre de trabajar con el producto y no con la suma en cuanto a notación hace que me confunda, pero bueno, m más n tiene que ser exactamente igual al m. Ahorita verán, ahora, ¿por qué se da una existencia? Uno demuestra que dicha situación, vamos a ponerle aquí como una proposición, la identidad aditiva es única. ¿Por qué es única? Pues bueno, recuerden que cuando quieran... ya voy a poner aquí proposición, vamos a ponerle demostración. Recuerden que cuando quieren ustedes demostrar la unicidad, pues la única forma de hacerlo es por contradicción. Puede ser contraposición o reducción al absurdo. En nuestro caso vamos a hacer una reducción al absurdo. Suponemos que ya tenemos una identidad, vamos a suponer que hay otra. O sea, suponemos que ya existe esta e, pues así nos lo dice la propiedad de la suma. Supóngase que existe E1 en Z. Como queremos que sea otra identidad, pues E1M tiene que ser igual a perdonen aquí, más M igual a M más E1 igual con M. Como les digo, este es el procedimiento estándar para demostrar una unicidad. Dar otra identidad, dar otra que cumple la misma propiedad. ¿Qué propiedad queremos? Pues esta que tenemos aquí a la derecha.
Pero adicionalmente queremos que la E que nosotros ya teníamos, es la que ya tenemos acá arriba, sea exactamente distinta de E1. En general en los libros no se pone este enunciado, pues como les digo es un procedimiento estándar. Se supone que existe una E1 tal que esto, adicional a la otra. Pero bueno, aquí lo denoto solamente como práctica. Entonces, primero que nada, E1 es un número entero. E1 pertenece a los números enteros. Por definición, la E que yo tengo acá arriba cumple esta propiedad que tengo aquí a la derecha para cualquier número entero. M es un número entero arbitrario. En particular, E1 más E tiene que ser exactamente, por un lado, tiene que ser exactamente E1, lo que tengo a la izquierda. Pero ahora, el propio E1 cumple la misma propiedad. Aquí la tengo en morado a la derecha. Y el E en general también es un número entero arbitrario. Bueno, no es un elemento arbitrario, perdón, no es arbitrario, es un elemento entero, específico, pero entero. Por tanto, por la propiedad de E1, pues este tiene que dar justamente E. Y la igualdad es una operación transitiva. ¿Qué quiero decir? Que si yo tengo esto de acá, estas tres igualdades, bueno, dos igualdades, esto me implica exactamente que E1 es exactamente igual al E. Como ven, es una demostración sencilla. Aquí aprovechamos las dos propiedades. Y como les digo, esto sería una contradicción, esto sería un absurdo porque supusimos que E es distinto de E1. Entonces, esta es una forma de el procedimiento más común para demostrar unicidad. Supongan que existe otro elemento en el mismo conjunto con la propiedad que ustedes específica del que ya dieron, en este caso era el E, pero este también cumple la misma propiedad, y concluyan que al final tienen que ser el mismo elemento. Por eso les digo que muchos no ponen la desigualdad aquí como tal, E distinto de E1, porque pues se da por entendido que pueden ser distintos o que pueden ser iguales, pero al final siempre se concluye, cuando se procede de esta manera, siempre se concluye que pues no hay de otra, tienen que ser forzosamente el mismo, solo que aquí yo lo puse para que se evidencie la contradicción como tal. Entonces, ya tenemos que esta E es justamente único y pues justamente sea, bueno, cuando acabo una demostración por lo regular les pongo un cuadro aquí, sea E igual al único elemento que va a cumplir esa situación, al 0. ¿Podríamos fijar otro elemento? Sí, sí podríamos, solamente que habría que hacer un recorrimiento con la operación de suma y pues costaría trabajo hacerlo. Y pues como el 0 es el único que no tiene números negativos, es al que elegimos como la identidad E, para que no acostumbrar la identidad aditiva. Les digo, podríamos escoger por ejemplo al 1, pero cuando estamos trabajando con la suma, eso querría decir que en la construcción de los naturales con los naturales, justamente el E tendríamos que recorrerlo a otra diagonal. Entonces de entrada nosotros ya sabíamos que el 0 más 1, 0 más m por ejemplo, tiene que ser igual a m. Y m más 0 también tiene que ser igual a m. Esto con la construcción básica de que les digo de los naturales. Y les digo, se puede cambiar. Solamente hay que recorrer la definición de estas diagonales. Pero bueno, tradicionalmente nosotros usamos al 0, es el procedimiento común. Y se demuestra que con la suma que se extiende de los naturales, pues ese es uno de los que cumple esto. Pero ya vimos que ningún otro justamente cumple esa propiedad, esta que tenemos aquí. Ok, ya tenemos la existencia de la identidad. ¿Qué otra propiedad tenemos? 3. Déjenme ponerlo aquí. 3. Existencia
de los inversos aditivos. De hecho, aquí arriba, déjenme ver si le puse también existencia. No, le puse identidad aditiva. Déjenme ponerlo de manera análoga como lo puse al caso de la identidad. Perdonen. Voy a estar tosiendo un poco, así que disculpen de antemano. Inversos aditivos. Así. Existe un elemento, vamos a llamarle U en Z, tal que U más M tiene que ser exactamente lo mismo. Déjenme mejor. Aquí sí voy a utilizar el para todo, el cuantificador de para todo, porque aquí sí se va a entender más este enunciado así. Para cada M en Z va a existir un U en Z, tal que M más U tiene que ser igual a U más M y tiene que ser igual justamente a nuestra identidad aditiva. En este caso ya sabemos que es el 0. ¿Cómo demuestro, por ejemplo, la unicidad aquí? Esto se los tendría que dejar de ejercicio, pero y el procedimiento es similar acá. Pero para aclarar de una vez aquí, ¿cómo sería? Igual tengo una proposición. El inverso aditivo es único. Lo mismo, vamos a, como queremos probar una unicidad, demostración, suponga que existe un U1 en los números enteros. Aquí voy a agregar un poco de notación así, que no es el U que ya dimos acá arriba, tal que lo pongo acá abajo, M más U1 tiene que ser exactamente igual a U1 más M. Y esto me tiene que dar el 0. De entrada, bueno, queremos probar que justamente ese U1 tiene que ser exactamente el U. Pero U1, ¿a qué es igual? Pues U1 es igual a U1 más 0. Y este es justamente igual a... ¿dónde lo pongo? U1, perdón, es que los subíndices luego me confunden, más... Miren, ¿qué otro elemento? ¿Igual a quién lo puedo igualar el 0? Pues yo ya sé que el M más U me cumple que nos da una igualdad con 0. Entonces, M más U. Aquí justamente lo que voy a aplicar es la propiedad asociativa de la suma. Casi se me estaba poniendo o escribirla por costumbre de que ya lo doy por entendido. Pero en este caso sí es importante que nos acostumbremos a manejar las propiedades que vamos a utilizar. Si ya nos quedan claras, pues no va a haber problema, pero por práctica es conveniente que sí las anotemos. Entonces aquí voy a aplicar la asociatividad y ahora yo voy a tener U1 más M más U. Pero U1 más M justamente lo tengo aquí arriba, me vuelve a dar el 0 y me queda así más U. Y bueno, esto ya sabemos que es justamente nuestro U. Por tanto, U1 es igual al U. No nos queda de otra. Tiene que ser exactamente el mismo. ¿Y quién es dicho elemento?
pues vamos a ponerle la notación, sea U exactamente igual, bueno, lo pongo así, para todo M en Z, U va a ser justamente menos M. Ahora, justamente cuando tenemos estas tres propiedades, 1, 2 y 3, vamos a ponerle así. A la tupla, vamos a ponerle dupla, perdón, o creo que se me había roto la punta del lápiz. A la dupla, en este caso Z como más, así me queda mejor. La dupla Z como más, o sea, los números enteros con la operación binaria de suma, cumple las propiedades de un grupo. Un grupo. O sea, 1, 2 y 3. En general, un conjunto, vamos a llamarle X, junto con una operación. Aquí les digo, aquí esta es la confusión por la que yo había puesto la suma. Por lo regular se acostumbra a poner una operación de multiplicación. Dependiendo ahorita otras propiedades se pone una u otra. Se llama grupo. Si cumple, bueno, si la operación binaria cumple, asociatividad, existencia de la identidad, y existencia de los inversos. A esto como tal se le conoce como un grupo. La suma de los números enteros justamente cumple las propiedades de grupo y pues por tanto se dice que los números enteros con solo la suma forman un grupo. Ya vimos que se cumplen 1, 2 y 3. Nosotros exhibimos quién es justamente el que cumple la propiedad de la existencia de la identidad, es el 0. Quién es el que cumple la existencia de los inversos, para dado cualquier número entero, pues va a ser justamente el menos m. Entonces esto ya tenemos que los números enteros justamente nos forman un grupo. Pero nos falta otra propiedad adicional de la suma, que es muy importante. Ahí. 4. Justamente m más n, bueno, déjenme ponerle el nombre, como le estaba haciendo, cumple la propiedad de conmutatividad. Conmutatividad. ¿Qué es esto? Pues m más n tiene que ser exactamente igual a n más m. Esto que está aquí, en general no cualquier grupo lo cumple, pero lo voy a poner así. Un grupo X más que cumple
La conmutatividad se llama grupo conmutativo, es algo ahí natural, pero no es lo común. O grupo abeliano, esta sí es la más común, en honor a Abel. Los pongo de esta manera acá como una nota nuevamente. Y aquí, déjenme nuevamente encerrar esto aquí en un cuadro. Entonces ya tenemos que los números enteros son un grupo conmutativo. Ajá. Z, bueno, los enteros con la suma forman un grupo abeliano. Y entonces veamos ejemplos de estas propiedades así algo rápido. Porque realmente no... Bueno, espero que no haya confusiones. Vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, ustedes saben que 3 más 5 es justamente 8, pero esto es exactamente lo mismo que 5 más 3. Por eso les digo que aquí como que no veo realmente confusión. 1 más 2 más 4. Esto pues es 3 más 4. Y esto es 7. Pero sabemos que 1 más 2 más 4 es exactamente lo mismo que 1 más 6. Y esto es 7. Ahora uno cuando ya acepta que su operación binaria cumple la asociatividad, pues rara vez anota paréntesis. Entonces simplemente ponemos 1 más 2 más 4. Y si estuviéramos en programación, aquí sí nos importaría de dónde a dónde hacer las operaciones. Bueno, en la suma no, pero sí hay operaciones que nos interesa si hacerlas de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Pero el convenio original, proveniente justamente de eso, es que, o de la lectura, que pues bueno, si hubiera ganado en cuanto a educación, la educación arábiga, por ejemplo, déjenme ver si es la árabe, me parece que sí es la árabe, si hubiera ganado en esa zona, tendríamos que sumar en general de derecha a izquierda, pero pues las escuelas europeas dominaron completamente las áreas del conocimiento y pues sumamos de izquierda a derecha. Entonces aquí sería 1 más 2, que sería 3 más 4, y esto es igual a 7. Entonces, realmente las propiedades no son tan complicadas. Sabemos que 0 más 2 es igual a 2. 0 más menos 1 es justamente menos 1. Y también aquí por convenio, o sea, vamos a acostumbrar a que en lugar de poner más, menos, ponemos así, 0 menos 1, pues también me da exactamente menos 1. Esto nada más como convenio de no estar escribiendo el signo de más. Esto en cálculo ustedes posiblemente ya lo demostraron, que con la multiplicación, multiplicar por menos 1 por a justamente les da menos a. Pero bueno, esa es otra historia que acá no nos es tanto de interés. Por eso mejor decimos que por convenio, pues 0 menos 1 me da exactamente menos 1. Ahora sí. Esta es una de las operaciones
que tenemos en cuanto a grupos, en cuanto a los números enteros. Pero resulta que también se puede definir, déjenme poner aquí, mejor déjenme ponerlo en otra hoja, en otra página. Resulta que también sobre los números enteros podemos definir otra operación binaria, un producto. Recuerden, una operación binaria es justamente del producto cartesiano del conjunto consigo mismo en el mismo conjunto, en este caso en Z. Esto es una operación binaria y pues no es otra cosa más que m, n, justamente es la multiplicación que ustedes conocen de números enteros. Les digo, esto también lo van a definir formalmente en cuarto semestre, la multiplicación, y justamente las propiedades que nos interesan se prueban allá. Y entonces, ¿qué propiedades tiene? A este le vamos a conocer como un producto. Se me olvidó acá arriba indicarles que a este de acá, pues este le vamos a conocer como una suma o adición, pero me quedo más con la palabra suma. Y entonces, ¿qué propiedades va a cumplir? Primero, una particularidad de este es que va a ser distributiva con respecto a la suma. Déjenme ponerle 5, que sería así. Recuerden, m y n y k son números enteros. K multiplicado con m más n tiene que ser igual. Bueno, les estaba poniendo, déjenme ponerlo así. Km más Kn. Y lo ponemos aquí. Distributividad. Respecto a la suma. Y la sexta es justamente que la asociatividad que ya teníamos, solamente que ahora con respecto al producto. Recuerden que K multiplicado por Mn tiene que ser exactamente igual a K por M multiplicado por N. Entonces, ahora noten aquí que a esto se le dice respecto a la suma porque estamos multiplicando a la multiplicando de la derecha es justamente una operación de suma. Si dijéramos bueno, lo que está dentro de los paréntesis, así está mejor dicho, es una suma. Si quisiéramos distributividad respecto al producto, pues tendría que ser algo así. Bueno, no sabría yo cómo ponerlo porque pues eso nunca pasa. NM, así. Pues esto prácticamente sería. ¿Cómo nos quedaría? Esto sería M más N multiplicado por. Aquí, perdonen, aquí sería K. Déjenme ponerle aquí una K. Aquí sería K más N. K más M. Así. Pero bueno, esto ustedes saben que en general no pasa. Hay lugares donde sí puede llegar a pasar, pero en general pues no se cumple. Y bueno, esto nomás era ahí como una observación, que noten que esto que estoy borrando justamente pues no se cumple. Ahora voy a agregar otra nota. Creo que esta acá no se ve muy bien, déjenme ponerla, corregirla. K por M, ahora sí. Una 3 tupla. Un conjunto X
y dos operaciones binarias. Estas dos de aquí son operaciones binarias. Es un anillo si se cumple primero que X con la suma es grupo abeliano. Y ahora que el producto en este caso con el punto cumple, como les llamé, distributividad y asociatividad. Algunos solo piden la distributividad, no piden la asociatividad, pero es más común pedir. De hecho, bueno, justamente si por ejemplo no tuviéramos un grupo aquí arriba, por ejemplo, si Z no fuera un grupo, que solo fuera un conjunto con la suma, que solo Z con la suma cumpliera la asociatividad, no existiera la identidad aditiva y no existiera el inverso los inversos, y mucho menos la conmutatividad, esa no nos interesa ahorita. Lo básico, solo se cumple la asociatividad. Si un conjunto solo cumple la asociatividad, se le conoce como monoide. Entonces aquí prácticamente diríamos que, y aquí lo pongo entre paréntesis, X con el producto es monoide y el producto es distributivo. Así nomás como nota. Entonces, déjenme seleccionarlo otra vez. Lo hago pequeño. Lo pongo aquí a la izquierda, a la derecha. Ay. Recuerden, esto es una nota. Y por tanto, los números enteros los números enteros con la suma y el producto Z con la suma y el producto forman un anillo. Entonces hasta aquí decimos que los enteros forman un anillo, pero no son las únicas dos propiedades que tiene la multiplicación o el producto. ¿Qué otras propiedades cumple los números enteros? Existe un E en los números enteros. Nuevamente vuelvo a poner un E, o bueno, déjenme ponerle con otra letra. Un S en los números enteros, tal que ms por sm justamente me tiene que dar el m. Y esto pues ya sabemos cómo se conoce. Arriba era identidad aditiva, aquí es identidad multiplicativa.
Entonces, identidad, así, identidad multiplicativa. ¿Y quién es ese S? Bueno, sea S exactamente igual al 1. Nosotros sabemos por las reglas de multiplicación que cualquier número entero multiplicado por 1 me vuelve a dar ese mismo número entero. O sea, esto que estoy diciendo es que m multiplicado con 1 es exactamente 1 con m y es igual a m. La demostración de que es único pues es exactamente igual a la identidad aditiva. Con el respectivo cambio. Así que ya aquí nada más lo pongo como una observación. La identidad multiplicativa es única. Y entonces hasta este momento podemos decir que z junto con la suma y junto con el producto es un anillo con identidad. Con identidad, así lo van a encontrar en los libros. En general no todo anillo tiene estos elementos que se comportan como el 1, no los tienen en general. De hecho, la notación que se acostumbra es poner un 1z, por ejemplo, la notación acostumbrada, así como por aquí, en general es así, pero como en los enteros no hay confusión, o se utiliza este 1 así solo, si no hay confusión del conjunto, se usa el 1. Si existe ese 1 que cumple justamente esta propiedad que es importante, pues se le conoce como anillo con identidad. O sea, el decir con identidad hace referencia a la identidad multiplicativa. ¿Por qué? Porque el hecho de decir que es un anillo, recuerden, un anillo no es otra cosa más que un conjunto con dos operaciones, y en una de ellas pues ya tenemos la estructura de grupo abeliano. O sea que ya existe la identidad aditiva. Por eso es que cuando lean aquí un anillo con identidad hace referencia a la identidad multiplicativa. Entonces tenemos observación, la identidad multiplicativa es única. Aquí comienzan las diferencias. La propiedad 8 justamente ya es la conmutatividad del producto. ¿Por qué? Porque la diferencia de la suma no tenemos inversos aditivos. Ustedes recordarán que en general los números enteros no tienen inversos aditivos. Inversos multiplicativos. De hecho, solo dos elementos muy importantes van a contener inversos multiplicativos. Ahorita que termine las propiedades voy a comenzar con ellos. Voy a ver quiénes son. Y por tanto esa propiedad no la saltamos y nos vamos a la propiedad de conmutatividad. ¿Qué nos dice la conmutatividad? Pues no es otra cosa más que m por n. Es justamente n m. Entonces esto es nuestra conmutatividad y en este momento decimos que z es un anillo conmutativo. Conmutativo. Aquí no se acostumbra a decir mucho que es abeliano. Es raro decirle abeliano. O es raro encontrar que alguien le diga abeliano, perdón, a los anillos. Solamente la palabra abeliano por lo regular se reserva a los grupos. Es un anillo conmutativo con identidad. Aquí es importante resaltar porque hay anillos que no tienen identidad, pero sí son conmutativos con el producto. Hay anillos que tienen identidad, pero no son conmutativos. Entonces aquí sí noten mucho. Ejemplos de ellos pues van a ser los cuaternios. Ya posteriormente en complejos tal vez les mencione quiénes son los cuaternios. Pero pues... o los bicomplejos, que son anillos que justamente tienen estas situaciones. Por eso es importante aquí decir un anillo conmutativo con identidad, porque cumple ser conmutativo, en este caso la propiedad 8, y adicionalmente tiene una identidad, la propiedad 7.
Entonces, estas serían las propiedades básicas de los números enteros. Adicionalmente tenemos otra. ¿Cuál es? Déjenme ver si lo pongo como una propiedad. Sí, porque si no requeriría hablar de la estructura de la suma. Entonces, del producto, perdón. 9. No existen divisores de 0. Déjenme ver si escribí esto bien. Divisor. Sí, está bien escrito. Si es con ese, divisores de 0. ¿Qué son los divisores de 0? Déjenme ponerlo aquí. En un anillo vamos a ponerle X. Bueno, por lo regular en anillos se acostumbra a poner una R. R, más, coma, punto. Un divisor de 0 es un elemento, vamos a llamarle R en R, que no es el 0, o sea, que no es la identidad aditiva, tal que R, que va a existir un S justamente en R, con R por S igual a S por R igual al 0. Esto es un divisor de 0. O sea, elementos que no son 0, pero que al multiplicarlo por algún otro elemento que justamente este S también no va a ser 0. De hecho, déjenme ponerlo por aquí. Con S, no 0. Y que al multiplicarlos sí me dan el 0. Pues bien, estos elementos no existen en los números enteros. Y la palabra divisor tiene que ver con esto del producto y nosotros vamos a hablar de ello más adelante. Hablar de los divisores. Así que, pues si aquí no queda claro, tal vez quede un más claro cuando entremos a la parte de divisores, de divisibilidad. Entonces, si no existen los divisores de 0, pues ¿qué tenemos hasta este momento? Pues justamente al no existir los divisores de 0, déjenme ponerlo aquí, al no existir divisores de 0, Z más es un dominio entero. En pocas palabras, cualquier anillo que no admita divisores de 0, o sea, en el que no existan divisores de 0, va a cambiar su nombre y se le va a conocer ahora como dominio entero. Y hasta aquí es donde nos quedamos con las propiedades de los números enteros como tal. Hasta que los números enteros forman un dominio entero. Justamente estas palabras de dominio entero pues provienen porque se basan en que los enteros son el conjunto más básico con dos operaciones que cumple dichas propiedades. Entonces los números enteros, recuerden, forman un dominio entero. Y a diferencia de los reales, los racionales o los complejos, no existen inversos multiplicativos. Ahora sí entremos en detalle. Perdonen, ahí se me fue chueco.
Déjenme ver. Se supone que puedo hacer esto. Y puedo hacer esto. Y ahora sí. En los números enteros. Bueno, esto lo voy a poner mejor en rojo. No existen inversos multiplicativos. Multi. Para elementos distintos de 1 y menos 1. ¿Qué quiero decir que en esto? Que para todo m y n en z que no sean 1 y menos 1, aquí sí voy a poner no existe tal cual directamente así con la negación del símbolo. No existe, perdón, aquí no es m y n, para todo en m en z no existe un n en z tal que m multiplicado por n me dé exactamente el 1. O sea, esto no pasa en los números enteros, lamentablemente. Cosa que en los racionales sí sabemos. Por ejemplo, en los racionales, en Q, para todo P, Q, en Q existe un, vamos a llamarle ST en Q, tal que P por Q, P en Q, perdón, multiplicado por S en T, nos da exactamente el 1. ¿Quién tendría que ser este S en T? Pues un candidato es lambda sobre lambda multiplicado por Q en P. Este lambda que tengo aquí es nada más porque recuerden que no en general los números racionales es lo mismo trabajar, por ejemplo, con un medio que con, por ejemplo, 2/4 o que, por ejemplo, 3/6. Son exactamente lo mismo. Entonces aquí vamos a ponerle lambda en los enteros. Por eso le pongo ese lambda. Es importante acostumbrarnos a especificar a detalle qué elementos podrían ser. Esto también se debe a que los números racionales se construyen como clases de equivalencia en los números enteros, en el producto cartesiano de números enteros. Una construcción similar a la de los naturales hacia los enteros. Pasa lo mismo de los enteros a los racionales. Pero bueno, justamente aquí tenemos el inverso. Los inversos en los racionales sí existen, pero pues en los enteros no. Déjenme aquí, esto lo encierro así. Solamente para indicar que esto está en Q. Solamente es válido para Q, para los enteros no. Y bueno, lo pongo como una nota a los elementos de un anillo que cuentan con inverso multiplicativo.
se les llama unidades. Esto lo pongo porque si ustedes van a leer el Cárdenas, sí les comenta de las unidades. Prácticamente, como les digo, en general en los anillos no se tiene, no siempre, no en todos, se tiene la existencia del inverso multiplicativo. Habrá algunos en los que sí, para cualquier elemento sí tengamos el inverso multiplicativo. Justamente los reales o los racionales forman lo que se llama un campo, que no es otra cosa más que un anillo que sí, que dado cualquier elemento no cero, se cumplen la existencia de los inversos multiplicativos, pero en general no es así. Puede haber anillos en los que solamente algunos cuantos elementos tengan inversos multiplicativos. Y justamente para distinguirlos, pues se les llama unidades. Entonces, lo vuelvo a poner aquí. Las únicas unidades de Z son 1 y menos 1. ¿Por qué? Pues 1 por 1 nos da justamente 1 y menos 1 por menos 1 me da 1. Noten que aquí la existencia del inverso no quiere decir que el elemento que sirve para multiplicar y que nos dé 1 no tiene por qué ser distinto del mismo. Puede ser el mismo, como aquí está pasando en los enteros. Entonces estas son las propiedades fundamentales de las dos operaciones que conocemos en los números enteros. Como pueden ver, pues ya son propiedades que conocen. Son propiedades básicas que ustedes ya venían manejando desde la primaria, algunos desde el kinder incluso. Les enseñan a sumar, no creo que a multiplicar, pero supongamos que sí. Entonces, con este conjunto y con estas operaciones van a ser con las que estamos trabajando. La importante que quiero que mantengan, que tengan mucho en cuenta, ¿dónde está? Es esta de aquí, que no existen los inversos multiplicativos, porque muchas veces vamos a requerir despejar, y lo voy a, bueno, no se ve porque no tengo la cámara activada, pero lo digo entre comillas, porque el despeje, cuando no tenemos inversos multiplicativos, no vamos a poder hacer cosas como esta. Déjenme ponerlo. No agregué un azul aquí. Te voy a poner un azul aquí. Vamos a tener cosas como esta. Por ejemplo, vamos a tener x por a igual a un b. Pues si yo quisiera despejar a x, lo que hacemos tradicionalmente es poner x igual a b entre a. Pero si a y b son números enteros, o sea, si este y este pertenecen justamente a los números enteros, pues este que está acá ya va a pertenecer a los racionales y se va a salir del lugar donde estamos trabajando. Entonces cosas como esta ya no las podemos hacer. Estamos limitados a eso. Algo similar va a pasar con los polinomios. Pero podemos ingeniárnosla, ya veremos en su momento ese pequeño truco, de cómo hacer un despeje adecuadamente. O en qué circunstancias sí podemos hacer un despeje cómodamente. Ahora, la importancia de que no existen divisores de 0, también déjenme ponerlo aquí como algo importante. Se me pasó ahí ponerlo. Déjenme volver a poner aquí una línea punteada. Así. Y la importancia del conjunto de los números enteros, perdón, de la existencia de los números de 0. Ay, perdón, aquí se me olvidó quitar el dash. Al no existir divisores de 0, implica que si x y y están en los números enteros y x por y
multiplicado por y es igual a 0, entonces pasa lo que ya tenemos. X es igual a 0 o y es igual a 0. O sea, la propiedad de que no existen divisores de 0 puede ser llevada a esta equivalencia. Que si yo tengo dos números en el anillo y que al multiplicarlos me da 0, entonces uno tiene que ser forzosamente el 0. Así podemos decir también que los enteros son un dominio entero. Esa es la importancia que vamos a tener. Esto sí nos va a servir mucho que lo tengan en mente, que podemos hacer esto. Que si yo tengo dos enteros que no sé cómo son en general, pero al multiplicarlos me va a dar un 0, pues yo voy a saber que alguno de ellos dos, alguno de los dos, no sé cuál, es 0. Y pues ya bajo ciertas condiciones podremos concluir cuál es 0. Pero solo en ciertos casos. Entonces estas son las situaciones importantes que hay que tener en cuenta, que se obtienen por las propiedades básicas de los números enteros. Ahora lo siguiente que voy a introducir va a ser el concepto de divisibilidad, que prácticamente es lo que ustedes conocen como división. Entre comillas, porque no puede haber residuos y no todos los enteros dividen a otros enteros. Ya lo entraré en detalle en eso. Pero aquí solamente repasen las propiedades de los números enteros. Hasta aquí le dejo en esta sesión y ya la siguiente comienzo con divisibilidad.